la radio de ahora mismo. Muy buenas noches. Grecia ha recibido esta semana el primer tramo de las ayudas económicas para salir de la crisis aprobadas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en el último plan de rescate. Creadora de la democracia y cuna de la cultura europea, lamentablemente las noticias que nos llegan de Grecia nada tienen que ver con ese ilustre pasado. La realidad que viven ahora sus ciudadanos es la más grave de la Unión Europea. Por eso hemos querido conocerla a través del testimonio de varios griegos que residen en Andalucía y desde la distancia analizan la situación. Hasta hace poco, esto era lo que los europeos conocíamos de Grecia. Un paraíso de sol, mar e historia. Ahora, sin embargo, estamos más acostumbrados a estas otras imágenes: descontento, manifestaciones y discusión política. Y también los griegos que viven en Andalucía miran con preocupación cómo su pueblo intenta salir adelante. Está perdiendo un poco la felicidad de la cara de los griegos, de la cara de la mayoría. Los que tenían dinero lo tienen, siguen teniéndolo. Pero claro, las criaturas, todo el mundo trabajador, el pequeño empresario, el pequeño comerciante, el que trabaja en cualquier puesto de trabajo, que no tiene seguro nada. No tiene seguro nada. Stratos es propietario de un restaurante griego en Sevilla, donde vive desde hace más de 20 años. Viaja a Grecia cada pocos meses y allí ve cómo cierran negocios y mucha gente se queda en paro. En mi familia, en este caso en un pueblo, oye, veo a mi padre que la criatura está todos los días a ver si nos van a cortar la pensión, a ver si nos van a dejar sin dinero. Mi hermana profesora lo mismo, a ver qué va a pasar ahora, que nos van a quitar horas, o en fin, que de 1.400 euros que cobraba lo cobra 900, es decir, hablamos de brutalidades. En Grecia los sueldos han bajado un 30% y el paro ha subido a más del 20%. 13 de cada 100 familias no tienen ningún ingreso. También por la noche me dicen que salen mucha más gente en la calle para buscar en la basura. Hay más la gente que piden comida hoy en día en las asociaciones voluntarias de voluntarios y la iglesia también ayuda. Mi hermana es profesora en la escuela y me dice, he escuchado las noticias que muchos niños han desvanecido en las escuelas. La hermana de Hari vive en Creta, pero todos dicen que la situación es peor en Atenas, donde la vida es más cara y hay más gente sin recursos. Allí el gobierno está repartiendo vales de comida en los colegios. Hari, que vino con una beca de estudio y lleva ya 10 años trabajando en España, habla todos los días con sus amigos atenienses. También hay un incremento de los suicidios, porque mucha gente que pierde mucho dinero, de repente, que cambia su vida, su estilo de vida, entran en pánico. En Atenas, un amigo mío especialmente, que hablo con él a diario, me dice desde hace un año que cuando voy al trabajo cada día veo menos coches, la mitad de los coches que lo veía. Por una parte porque ya han despedido mucha gente, por otra parte porque ya cuesta mucho la gasolina, entonces la gente no utiliza el coche, lo utilizan lo menos posible. Los ingresos bajan, pero los impuestos suben. Son los recortes impuestos por los planes de rescate de la Unión Europea. Los sueldos del sector privado como del sector público se han bajado un 40-50% cuando las tasas se han incrementado del 200%. Y esto quiere decir que el poder adquisitivo de las familias normales se ha bajado muchísimo. Los que estaban ya con dificultades al llegar al final del mes ya no lo pueden hacer. Y entonces los niños que van al colegio tienen problemas de supervivencia. Yanis trabaja en Andalucía para la Comisión Europea, igual que Dimitrios, que es economista. Los dos, como la mayoría de los griegos, viven pendientes de las medidas que se deciden en Europa y se aplican en Grecia. Estamos ahora en esto, tratando a la vez en resolver los problemas no solo de Grecia, Portugal, Irlanda, pero también de la eurozona en general. Y allí
hay discrepancias de opiniones, cómo hacerlo. Yo estoy a favor, estoy en el campo que dice necesitamos más crecimiento. No se puede hacer solo con recortes. Yo creo que lo que falta, y que nadie lo ha hecho, es tener un apoyo público a todos los problemas que tenemos. Entonces, hace falta que nos ayudamos entre nosotros y que la ayuda que viene de fuera, en vez de ir a los bancos, que va a la población, y así que la población podría sobrevivir. A finales de febrero, el Parlamento griego aprobó el segundo plan de rescate propuesto por Europa. A cambio de un préstamo de 130.000 millones de euros y una quita de la mitad de su deuda pública, el gobierno bajará el salario mínimo un 20%, las pensiones un 12% y despedirá a 15.000 funcionarios más. Según una encuesta realizada por uno de los medios de comunicación griegos más importantes, el 80% de los ciudadanos no aprueba estas medidas. Quizás por eso, estas son las imágenes más frecuentes que nos llegan desde Grecia. Mis padres también manifiestan. Mis padres bajan. Digo a mi padre, que tiene 70 años, le digo 75, por ahí. No, yo quiero bajar porque si no te mueves no van a cambiar. Aquí manifestamos. Nos han recortado, hemos hecho sacrificios, cobramos menos y tampoco hay futuro. Tampoco hay un plan de tienes que sufrir 10 años pero después vas a estar bien. La gente sabe solo que sufre más y más, tienen menos dinero y lo que eso conlleva. Lo que es innecesario algunas veces es la reacción de la policía. Algunas veces ha sido violenta. Especialmente cuando han tenido a padres con niños, familias. A través de los medios de comunicación europeos llegan episodios violentos, pero la mayoría de las manifestaciones son pacíficas y están organizadas por sindicatos, partidos políticos y organizaciones de todo tipo. Los griegos son un pueblo muy interesado en la política. Hay mucho compromiso político, mucho interés para la política desde siempre, desde hace miles de años. Dos de las cosas más importantes que nacieron en Grecia y de los cuales estamos orgullosos, la democracia y también el teatro. El teatro nace en Grecia. Hay mucha elocuencia y mucha grandilocuencia en la actuación política en Grecia, por parte de los políticos claramente, pero incluso de los ciudadanos de a pie. Aquello que decía Aristóteles, y que también se dice de una manera vulgar, el hombre es un animal político, que realmente no es eso lo que quiere decir, sino que el hombre es un ser vivo cuya esencia se desarrolla plenamente en el conjunto de la polis, de la ciudad, es algo que se lo debemos también a los griegos. Y todas las constituciones, todos los sistemas de gobierno, desde la propia monarquía hasta acabar en la democracia, son esquemas políticos que nacen en Grecia. Europa le debe a Grecia todo el pensamiento político, pero también su nombre e incluso su propio origen. Una visión de Europa tal como hoy la tenemos es absolutamente griega. Por ejemplo, uno coge un mapa geográficamente y no entiende por qué Turquía no es Europa, cuando muchos territorios hacia el este son europeos, hasta los Urales. Simplemente Turquía no es Europa porque Turquía era el mundo persa, y para los griegos eso era Asia. Y precisamente muchos griegos piensan hoy que la Unión Europea, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, lo que han llamado Troika, han suplantado la democracia en Grecia. Fue un acuerdo con la Unión Europea lo que permitió tomar posesión al actual primer ministro, Loukas Papadimos. El anterior, Papandreou, dimitió después de anunciar su intención de convocar un referéndum sobre las reformas. Si quisieran un pueblo que hiciera tantos sacrificios aceptándolos, tenían desde el principio hacer un referéndum. No han hecho en ningún momento, han preguntado al pueblo griego si está de acuerdo para seguir tanto con esta deuda, para seguir pagando, para endeudarse tanto. No lo han preguntado en ningún momento. Entonces, el pueblo se siente directamente fuera del lugar. Solo ve que aceptan nuevas leyes, que le hacen los recortes, que no hay trabajo, solo sufre, pero no le dan cuenta, al fin y al cabo son números. Y muchos de esos números deciden cada vez más irse del país. A Yanis le preocupa especialmente lo que llama la generación perdida. Se puede llamar una fuga de cerebros. Esto pasa, yo creo, en toda Europa. Los griegos, más que los demás, seguirá la capa
más preparada para ayudar a Grecia a salir de esta crisis, seguramente que tendrán que buscar trabajo fuera de Grecia. Y esto va a tener sus consecuencias en 30 años. Mucha gente quiere irse ayer, digamos. Como muy bien he escuchado de más de 2 personas, hoy mismo en Grecia, o te quedas y luchas, o te vas. No existe otra alternativa, porque no hay un futuro. También otros amigos míos que hemos hablado recientemente quieren irse de Grecia y ya sus madres, eso me parece muy... Eso me ha chocado porque cuando una madre griega te dice ¿por qué no te vas del país? Significa que la situación está muy mal. La situación es mala y los recortes llegan a todas las partidas de gasto, excepto las de defensa. De hecho, según los medios griegos, los gastos militares van a subir este año un 18%. Por la cercanía de Turquía y de los Balcanes, Grecia es el país con mayor presupuesto en defensa de Europa en términos porcentuales y el segundo de la OTAN, solo por detrás de Estados Unidos. Cada vez más voces dentro del país se oponen a este derroche. El pueblo griego está protestando muchísimo sobre esto. Si hay estabilidad, se supone, entre comillas, hay estabilidad en los Balcanes, y aquí estamos en la Comunidad Europea o lo que sea, ¿por qué Grecia tiene que gastar este dinero? ¿Por qué tiene que gastar este dinero? Lo que pasa es que los otros también tienen que vender sus armas, tienen que vender sus cosas, y así es el negocio, digamos, de toda la vida. Nosotros somos los consumidores y los del norte son los fabricantes. ¿Qué peligro de guerra tenemos? Además, una guerra significa mucho gasto. O sea, y ahora somos para hacer una guerra en Grecia. ¿Y con quién? ¿Contra Turquía? ¿Que ellos quieren entrar en la Unión Europea? Mientras, en Grecia se ha abierto el debate sobre una suspensión de pago general y sobre la salida del euro. Hay una mayoría que piensan que deberíamos salir del euro y de Europa para poder encontrar una solución a nuestros problemas. Uno va a salir a Grecia del euro, no tiene sentido. El coste de salir sería aún más alto del coste actual de la transición y la austeridad que estamos viviendo. Y en cualquier caso, para incluso plantear una salida del euro, hay que tener una preparación minuciosa de años atrás, como la hubo en todos los países que entraron en el euro, para entrar en el euro. Muchos creen, además, que no solo los griegos han sido los culpables de la situación. Es un problema básicamente europeo. Es un problema europeo que tiene que ver con la construcción y la vulnerabilidad del euro y de la eurozona por cómo se construyó. Porque se construyó de una manera que no preveía qué hacer en casos que tuviéramos problemas de este tipo, concretos, o problemas más generalmente de choques asimétricos. Y claro, ¿cuándo se nota y cómo se notan los problemas de construcción de una entidad económica? Pues en la parte más débil de la cadena. Que no veo yo que el pueblo griego es el malo de la película, al revés, es el bueno que va a pagar el pato, como lo que pasa en todos, digamos, en todos esos casos. Vale, que se arruina el Estado en sí, pero el que la paga prácticamente es el ciudadano a pie, el que se puede controlar a través de una nómina, a través de un pequeño negocio. Ellos no se han llevado millones ni miles de millones como faltan por allí, o sea que la gente vive día a día. Sean quienes sean los responsables de la crisis, los griegos discuten ahora cómo llegar a una solución e intentan sobrevivir día a día a una situación límite que posiblemente tarde años en mejorar.